Buenas noches con todos. ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha bien, por favor? ¿Me confirman? Sí, Miss. Buenas noches. Sí, buenas noches, se escucha bien. Gracias, gracias. A ver, entonces, estamos por acá. Ahí estamos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí, Miss. Perfecto, muy bien. Se siguen uniendo a la sesión. Vamos a poder el día de hoy compartir, sí, de acuerdo, nuestra última sesión de este curso. Vamos a poder establecernos dentro de un tema muy importante. Estamos también en una semana de festejo, en una semana de celebración, ¿no? Dentro de la educación inicial. Así es que me imagino que la mayoría de ustedes, supongo, deben estar con bastante labor durante esta semana. Y bueno, mañana, en realidad es el sábado, el día central, el 25, pero sé que mañana en la gran mayoría de centros pues van a tener el día central, ¿no? De celebración. Así es que si hablamos de educación inicial, vamos a hablar también de un tema muy importante el día de hoy dentro de lo que corresponde a la programación de nuestro curso, y es acerca de una realidad que nos acompaña hoy en día en nuestras aulas, ¿no? Como es la educación inclusiva, ¿no? Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva es sinónimo muchas veces de preocupación para muchas maestras, para el personal auxiliar, por el tema básicamente de poder reunir todos los requisitos para poder atender como corresponde a nuestros niños incluidos, ¿no? Vamos a empezar a manera de una reflexión, teniendo en cuenta que cuando mencionamos educación inclusiva, hablamos de inclusión educativa, vamos a relacionarlo básicamente con que es fundamentalmente un derecho, ¿de acuerdo? En realidad es un concepto muy amplio, ¿no? Sin embargo, vamos a considerarlo así, como un derecho. Fundamentalmente es un derecho que tienen todos los niños incluidos, ¿no? Es una forma de vida, ¿no? Una manera de vivir juntos, que tenemos que adaptarnos frente a muchas creencias, ¿no? Sin embargo, todo esto está basado en la vida de cada niño, ¿no? Que debe ser valorado y que pertenece a un grupo, a una comunidad, ¿no? Sabemos que una escuela inclusiva, ¿ya? Una escuela inclusiva, pues, será aquella en la que todos los estudiantes se sientan incluidos, ¿no? Ya sabemos que no todas las escuelas son inclusivas. Entonces, es escuela inclusiva aquella donde los estudiantes se sienten incluidos, ¿no? Y para que esto suceda, pues hay una premisa que implica que todos los estudiantes sean aceptados, reconocidos, ¿no? Dentro de la singularidad, digamos así, y que tienen cada uno de ellos, ¿no? Que deben ser entonces valorados dentro de todas las posibilidades de participar en la escuela, con el arreglo a sus capacidades, ¿no? Que cada uno de ellos posee. Entonces, podemos, entonces, a manera de reflexión, evidenciar, ¿de acuerdo?, que este enfoque inclusivo pretende, pretende valorar la diversidad, ¿sí?, como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, somos nosotros, la comunidad educativa, los responsables de velar porque este proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente el mejor. Y ustedes dirán, ¿cómo podrá ser el mejor si yo no estoy
capacitada para poder atender a niños inclusivos. Pues ustedes son parte de estos cursos de capacitaciones que yo las felicito realmente, y eso demuestra el compromiso, la responsabilidad que tienen al poder estar trabajando en educación, ¿no? Ese es el compromiso que cada uno de nosotros debe tener. Entonces, estamos reunidos esta noche y estamos empezando esta sesión de una forma reflexiva porque el tema lo amerita, ¿de acuerdo? El tema, más allá de un concepto, más allá de las estrategias que vamos a poder ver y evidenciar, compartir esta noche, va a manera de reflexión. Cuánto es que yo no puedo estar capacitada, pero tengo ese compromiso de seguir aprendiendo, de seguir preparándome para brindar una mejor atención a estos niños, ¿no? Y finalmente, pues en el día a día, ustedes se fortalecen en esa experiencia, porque en ese trabajo con los niños incluidos, en esa programación especial que tienen que llevar con ellos, en esa forma de evaluar particular en la que ellos se rigen, pues va a permitir que ustedes adquieran experiencia, ¿no? Y que cada año se fortalezcan en ello, ¿no? En ello. Entonces se van a hacer fuertes frente a esta realidad y les va a llenar de muchas satisfacciones, ténganlo por seguro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, implica que quede claro una actitud y un compromiso con un proceso de mejora permanente que cada uno de nosotros debe tener, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a compartir nuestro material para poder vernos, para poder comprometernos un poquito más con lo que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a poder ver aquí. Nos dice, vamos a ver. Vamos. Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si estamos Sí, bien, Miss. verdad? Listo. Gracias. Entonces, aquí está, miren, podemos evidenciar entonces nosotros, nos dice aquí muy claro, ¿no? La educación inclusiva, esto es una versión ya que dice todos los niños y jóvenes del mundo con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen derecho a la educación. Todos en absoluto, ¿no? Sin excepción alguna. Entonces, los sistemas educativos no tienen el derecho a educar a cierto tipo de niños. El sistema educativo de un país es el que debe ajustarse para responder a las necesidades de todos los niños, ¿no? Entonces, por más currícula buena que exista en un país, no pueden haber excepciones. Entonces, todos estos niños merecen estar dentro de una programación, merecen tener el grado de atención que tienen todos los niños, ¿no? Entonces, la educación inclusiva es un proceso consistente en responder y satisfacer las necesidades diversas de todos los estudiantes mediante una mayor participación en el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí estamos todos concordando que existe también la educación inclusiva considerada como un derecho, ¿de acuerdo? Que tienen todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en una educación de calidad, que considere y respete las diferentes capacidades y necesidades educativas, ¿no? Estos están dados hacia las costumbres, etnia, el idioma, la discapacidad, edad, etcétera. Ahora, la educación inclusiva también reconoce que niños y niñas adolescentes, al igual que todas las personas, tienen los mismos derechos sin discriminación alguna. ¿De acuerdo? Pretende eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos los niños en el sistema educativo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la realidad más resaltante en nuestro país frente a educación inclusiva? ¿Qué es lo que ustedes consideran dentro de lo que pueden evidenciar en sus aulas, en el trabajo con estos niños, en los centros, ¿no?, de estimulación temprana? Por ahí encontramos también guarderías, ¿no?, comprometidas en esta labor. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes o alguna de ustedes ha podido considerar como una urgencia, digamos, a poder solucionar dentro de la labor que se realiza todos los días con estos niños incluidos? ¿Qué es lo que ustedes han podido tener como experiencia? ¿Qué observación harían? ¿Cuál sería la urgencia a tratar? A ver, coméntenme un poquito. ¿Sí? A ver. ¿No tienen ninguna, no han podido evidenciar ninguna urgencia, nada que consideren que pueda ser algo que se pueda tratar, ayudar y que quizás no tengan las estrategias dentro del trabajo que realizan con los niños incluidos? A ver. Nada. Ya. Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿De acuerdo? ¿Qué es educación para todos? Aquí, cuando hablamos en inclusión, es esa iniciativa que se da a nivel mundial por el logro de una educación para todos de forma eficaz, con calidad, con equidad, sin exclusión, en todas partes y en cualquier etapa de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, pueda que no se diagnosticó a temprana edad y lo diagnosticaron en la adolescencia. Entonces, por ahí vamos a poder evidenciar las características y ayudarlo en lo que corresponde. Bien, la educación para todos es un derecho, eso está dado en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que se promulga en el año 1948. Entonces, aquí está dado en abril del mismo año, se realizó el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar, y se revisó el progreso realizado por el movimiento EPT, renovando el compromiso, ¿no? Estos son antecedentes que se han dado a nivel nacional, ¿sí?, en nuestro país, y a nivel internacional han sido, por ejemplo, esta Declaración de los Derechos Humanos ha sido promulgado en la Convención de Derechos del Niño en el año de 1989. Entonces, ahí podemos tener eso como información. En el Perú, ¿qué es lo que pasa en el Perú básicamente cuando se habla de inclusión educativa? El Perú ha promovido un marco favorable, ¿de acuerdo?, para la participación social, coincidente en el mismo principio de participación social promovida. Aquí vamos a también relacionarlo nosotros con esa labor que se realiza todos los días, y vamos a poder decir qué es lo que nosotros podemos hacer y qué estrategias tenemos a bien, ¿de acuerdo?, considerar dentro de la labor que realizamos. ¿De acuerdo? Bien, nuestros niños incluidos. ¿Cuáles son los casos más resaltantes cuando hablamos de inclusión en las aulas? ¿Cuáles son los diagnósticos que tienen comunes en las aulas cuando hablan de inclusión? ¿Alguno de ustedes tiene niños con discapacidad en las aulas? A ver, coméntenme, chicas. ¿Sí? A ver. Fabiana. Gladys, Rocío.
Alonso también por ahí, Sarita, Vanessa, John. Bien, ¿nadie tiene niños incluidos en las aulas? ¿Pueden escucharme? ¿Me están escuchando? Sí, pero parece que no estuvieran. Dejaron conectado y se fueron. En el salón de mi hija hay un niño incluido. Azucena. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico del niño? Azucena. Autismo. Muy bien. ¿En qué grado? Nivel 1. Bien. Entonces, vamos a considerarlo muy bien. 5 años inicial. Ya, ok. Gracias, Azucena. Listo, niño con autismo en primer grado, nivel 1, tiene 5 años, está en el nivel inicial, ¿no? Entonces, frente a este caso de inclusión, pues vamos a tenerlo en cuenta para poder saber qué tipo de programación se está llevando con el niño, si tiene asesoría, el niño ayuda externa o solamente está asistiendo y recibe la educación del colegio, ¿sí? Del nido, del kinder. Azucena, ¿tienes esa información, por favor? Bien, a ver, vamos a ver hasta que Azucena conteste. Vamos a mencionar la discapacidad como esa falta, esa restricción o ausencia parcial o total de capacidad. A ver, listo. Vamos a poder entonces tenerlo en cuenta y saber que estos niños pues necesitan una atención especial, una programación especial en la cual vamos a poder nosotros evidenciar, ¿sí?, que frente a las prácticas que funcionan en educación inclusiva, hay dos componentes básicos y fundamentales y en los que nosotros debe centrarse nuestra labor. Uno es con el currículo que vamos a llevar con estos niños y en segundo lugar la comunidad. Entonces los dos son componentes dentro de estas prácticas que funcionan. Dos elementos que nosotros debemos considerarlo como parte del éxito y que debemos explorar para saber cuando hablamos de currículo a qué se refiere, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye una comunidad educativa inclusiva? ¿Cómo es que podemos nosotros lograr que todo sea exitoso, que los padres de familia de nuestros niños de regular no presenten un malestar frente a la situación, al diagnóstico de estos niños incluidos, ¿no? ¿Cómo sensibilizamos a esos padres también? Entonces, todo eso es una labor. Por eso dice acá colaborar, ¿no? Colaborar. Entonces, ¿qué significa eso? Trabajar juntos. ¿Quiénes van a trabajar? ¿Por qué dice trabajar juntos? A ver, ¿a qué se refiere cuando dice trabajar juntos? Por favor, Creo que debe ser tanto la Miss como el niño, al igual que los representantes. Por eso dice un trabajo en conjunto. Es un trabajo donde, como decir, los tres elementos deben trabajar para que se pueda dar la planificación o lo que se quiere lograr. Listo. Muy bien, entonces estábamos hablando del currículo y la comunidad, ¿no? Tenemos que nosotros relacionar la palabra colaborar, trabajar juntos, es la familia, la escuela y en este caso la comunidad, ¿no? Entonces ahí tenemos ese trinomio que no podemos desligarlo porque uno está ligado del otro.
¿de acuerdo? Frente a las necesidades, frente a los requerimientos que se debe tener en cuenta. A ver, este proceso dinámico diseñado para alcanzar una meta compartida, por eso dice, ¿no? Existen las metas comunes, se va a buscar la interdependencia, compartir recursos materiales humanos, económicos, tecnológicos, toma de decisiones y solución de problemas y también la comunicación. Entonces, en ese sentido, se va construyendo una comunidad educativa inclusiva. No es fácil, sí, es verdad, no es fácil, porque existen muchos tabús, existen muchos complejos muchas veces en las personas para poder asumir una responsabilidad así. Entonces, cambiar muchas veces la mentalidad de personas adultas, sobre todo, es bastante complicado. Sin embargo, sí podemos llegar a sensibilizarlos, ¿no? Llegar a que formen parte de esta comunidad, ¿no? Colaborativa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se hace campañas de sensibilización, se forman padrones de compromiso, ¿no? Equipos de trabajo. Entonces, solamente así es que se puede ir logrando, ¿no? La construcción de esta comunidad inclusiva. ¿Y qué pasa cuando hablamos de seguridad? Esta es la esencia, nos dice aquí bien claro, de la comunidad. Un lugar en el que crecer, ¿no? Un espacio que te da la bienvenida, que te acepta como eres, que te invita a participar y que te apoya gentilmente mientras exploras. Entonces, imagínense eso, sentirse seguro es sentirse realmente incluido, ¿no? Entonces se trabaja en función para que eso ocurra. Crear una comunidad de aprendizaje. Aquí ustedes no están solas. Eso es totalmente falso, ¿no? No que la docente es muy buena, que tiene manejo de grupo, que está capacitada. Bueno, puede ser, ¿no? Se dan muchos casos de docentes así, de personal auxiliar muy comprometidos con ellos. Pero si no existe el compromiso del director del colegio, si no existe, si no existe el compromiso de las familias y el resto de la comunidad educativa, tengan por seguro que eso no va a funcionar. Entonces, la comunidad del aprendizaje lo formamos todos los que convivimos en el colegio, en el centro, en el kinder, en el lugar donde se encuentran. Todos, en absoluto, ¿no? Y el resto de la comunidad educativa, por eso dice, ¿no? Entonces, tenemos ahí que tenerlo claro. Bien, ¿qué pasa con el director del colegio? A ver, ¿cuál es el perfil que debe tener el director de un colegio con el enfoque inclusivo? A ver, debe incorporar primero en su proyecto educativo institucional el enfoque inclusivo y asegurarse de cumplir con los indicadores de una escuela inclusiva, ¿no? Entonces, si eso ocurre, pues se va a realizar todo con mucho éxito, porque van a tener una programación bastante flexible, ¿no? El compromiso dado en función a las necesidades, requerimientos de los niños. Entonces, todo va a funcionar de la mejor manera. ¿Cuáles son los indicadores de una escuela inclusiva? ¿Cómo podemos decir la escuela donde yo trabajo es una escuela inclusiva? Esto se podría denominar cuando, por ejemplo, ¿no? En cada una de las aulas hay niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Se está dando un ejemplo, de diferente procedencia, de culturas diferentes, de situación físico-mental diferentes, ¿no? Cuando los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, discuten colectivamente junto con sus profesores de las normas de convivencia del aula, porque son ellos los protagonistas de las normas de convivencia. Entonces, los niños, niñas con
y sin discapacidad trabajan en grupos y en parejas. Miren todo lo que se tiene que lograr para considerarse una escuela inclusiva. Cuando logramos estos equipos de trabajo, ¿no? Podemos realizar muchas cosas. El especialista del SANE, ¿de acuerdo? Visita las aulas y pregunta al docente por las necesidades que tienen estos estudiantes y los asesora con las adaptaciones. ¿Qué quiere decir? Que este especialista del SANE le va a pedir su programación normal, digamos así, que está realizando en ese bimestre a la docente o al docente, ¿no? Al entregarle esa programación, el especialista del SANE va a tener a bien seleccionar cuáles son las competencias que deben trabajar los niños incluidos, ¿no? Por ahí, si se está trabajando 3 en el aula, solamente con los niños incluidos se trabaja 1, ¿no? Entonces se selecciona el que englobe, el que trata de, el que nos indica una globalización, ¿no? Frente a lo que se va a trabajar. Entonces solamente así es que se puede realizar, como les digo, un buen trabajo, ¿no? También otro de los indicadores es cuando logramos que nuestros niños y niñas pues cooperen entre sí, se apoyen entre todos, ¿no? Un niño se hace cargo de otro y los ayudan, por ejemplo, con su desplazamiento o a poder seguir avanzando, ¿no? Los docentes también realizan adaptaciones curriculares para cada niño o niña. Cuando los docentes conversan en grupos sobre la inclusión, ¿no? Siempre hay temas de conversación frente a la inclusión. Hay, cuando esta escuela o el lugar donde están, hay rampas, pasamanos, baños para personas con discapacidad, ¿no? Solamente así puede considerarse una escuela inclusiva. Las familias están en reunión con los niños, niñas, adolescentes, evaluando los aprendizajes, porque ya sabemos que cada uno pues tiene un ritmo de aprendizaje y una forma de seguir aprendiendo. Entonces, frente a eso sí es importante poder reunir todas estas condiciones en el perfil. Bien, listo. Ahora, miren ustedes, a ver, un segundito, por favor, un segundito. ¿Me permiten, por favor, un segundito? Sí, Miss. Bien, mil disculpas, por favor, ¿sí? Listo. Entonces, dentro de los cambios que se pueden dar, también vamos a mencionar dentro de estas culturas inclusivas en el PI, ¿sí? Sabemos que el PI es el proyecto educativo institucional, ¿no? Entonces, adaptarlo, ¿no? Adaptarlo a estos cambios, a estas culturas inclusivas, que sabemos que no son nada del otro mundo, sin embargo, tenemos que respetar cuáles son esos principios, ¿no? Las costumbres con las de dónde provienen. Entonces, en función a eso es que nuestro proyecto educativo institucional pues tiene que tener esas variaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hacia eso se refiere. Elaborar políticas inclusivas. Eso se puede crear en una reunión de trabajo específicamente, donde todos en consenso puedan comprometerse a que estas nuevas políticas sean cumplidas, ¿no? No es necesario que sea algo, pues,
tan elaborado, sino que vaya acorde con la realidad, ¿no? Con la realidad en la que se encuentran sus centros también, ¿no? Por ejemplo, no va a ser igual un centro educativo que se encuentra en la misma ciudad con un centro educativo que se encuentra en un centro poblado, fuera de la ciudad, ¿no? O en un distrito alejado a 3 horas de la ciudad. Entonces las realidades son distintas y por eso es que se trabaja en función a un contexto, a una realidad, ¿no? Y por eso debemos velar, porque se cumplan todas estas políticas, culturas, prácticas educativas inclusivas de la que se está mencionando. Hacia eso se refiere, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, haciendo un paréntesis, y ustedes no me van a dejar mentir, se dan cuenta cómo es que muchas veces suelen, y ustedes me van a corroborar esto, ¿no? A veces en redes yo he leído que dicen, se vende programación, dice, ¿no? Programaciones de tales edades, programaciones de qué? ¿De qué venden? ¿De qué compran ustedes esas programaciones o han tenido la oportunidad de revisar? ¿A qué se refieren con esas programaciones? A ver, cuéntenme un poquito. Eso que venden son programaciones curriculares, ¿verdad? De las edades, de los grados, ¿sí? A ver, coméntenme, por favor, conversemos. No, Miss, nunca he ¿Nunca han comprado visto? esos programas. Ya, No. muy bien. A quien no ha comprado, a quien nunca ha comprado, pues déjenme decirles que han hecho muy bien. No compren. Eso no tiene, en mi caso nunca tuve la oportunidad de comprar. Azucena, muy bien Azucena, muy bien, has hecho excelente. No compren eso, porque eso no está adecuado a la realidad. Nuestra programación, cualquier programación curricular, si ustedes compran algo así es para tener como referencia de repente algunas actividades que se plantean y ustedes las pueden adaptar a su realidad. Porque ¿cómo elaboran su programación? Una programación curricular se elabora, una programación curricular se elabora en función al grupo humano con el que tú cuentas. Para eso existe una evaluación diagnóstico, ¿no? Donde ustedes, lo que antes se llamaba la evaluación de la lista de cotejo, ¿no? Donde elaborábamos una serie de ítems, se elaboraba una serie de ítems y indicadores en los que, por áreas, en la que los niños tenían que rendir una evaluación y en función a eso, ¿no? Se sacaban los resultados, hay un consenso como resultado frente a esa evaluación diagnóstico y recién en función a eso yo puedo programar, ¿no? Puedo programar mis sesiones de aprendizaje. Entonces, en ese caso, se dan cuenta de la importancia y no podemos adaptar, copiar, o sea, de otras realidades. ¿A qué realidad pertenecerá esas programaciones que venden? ¿No? No podemos copiar porque no estará dado hacia las necesidades que tienen mis niños. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta este tipo de información para que no cometan errores y para que realicen una buena labor. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo eso, no hay nada mejor que todos los días descansar, ¿no? Eh, con una conciencia tranquila, ¿no? De saber que han realizado una buena labor, que los acompaña siempre las mejores intenciones de ir mejorando cada día. Entonces, sí es importante que podamos centrarnos en ello. Bien, trabajemos siempre en función a los requerimientos de nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son los 6 objetivos del Dakar? Acá está
mencionado cada uno de estos objetivos, se tienen que lograr, ¿no? Llegamos al punto 6, donde se habla sobre mejorar la calidad de la educación, ¿no? Empezamos con ampliar la atención integral de la primera infancia y terminamos con mejorar la calidad de la educación. Entonces, hacia eso está dado. ¿Cuáles son esas nuevas políticas? Bueno, aquí básicamente esto es informativo, ¿ya? Luego vamos a poder compartir en estos minutos que nos restan cuáles son esas estrategias, cómo podemos trabajar en el aula con nuestros niños incluidos. A ver, ¿qué estrategias debo utilizar yo como personal auxiliar? ¿De qué me encargo yo específicamente? O compartir con la maestra las diferentes actividades que se van a realizar, ¿no? Bien, una de las estrategias siempre cuando hablamos de educación inclusiva es buscar lugares seguros. Es una estrategia. No podemos establecer las mejores sesiones de aprendizaje con nuestros niños incluidos si no se encuentran en lugares seguros. Tenemos que buscar que todos tengan ese sentimiento de pertenencia a una comunidad, donde ellos se sientan aceptados por ser como son, ¿de acuerdo? Donde podamos tener en ese lugar seguro la certeza de que nuestros niños incluidos van a afirmar la identidad de cada uno y que todos sepan, ¿sí? Que pueden afrontar retos y también cometer errores, ¿no? ¿Por qué no? También cometer errores. Entonces, todos nuestros niños incluidos dentro de nuestras estrategias es buscar, fomentar que puedan expresarse con libertad. Todos tienen voz en las decisiones, todos participan en las actividades y eventos. La colaboración y la ayuda es mutua. Entonces, estamos logrando que estos niños sean incluidos. A eso se llama inclusión, cuando todos participan, cuando todos se unen, cuando todos tienen derecho a poder expresarse. Entonces, tengamos en cuenta, por favor. Y cuando hablamos nosotros como personal de educación en cuanto al currículo de estos niños, pues se planifica el currículo, ¿sí? Pensando en todos los alumnos del aula. Todos persiguen los mismos objetivos generales y se ajustan a los objetivos específicos. Es sencillo en realidad, ¿ya? ¿Y por qué es sencillo? Porque yo lo hablo así con esta naturalidad, porque yo quiero que ustedes se contagien de esa emoción, de esa motivación, que cuando ustedes cogen el hilo, como se dice, ¿no? Cogen el hilo a lo que es seleccionar las competencias y elaborar tu programación para tus niños incluidos, te resulta ya fácil, ya no te complicas. Es más, quieres seguir aprendiendo en función a eso, ¿no? En función a eso. Entonces, en ese sentido, vamos a buscar que todos, ¿no? Todos persigan los mismos objetivos generales y se ajustan a los objetivos específicos que son las necesidades de nuestros niños incluidos. Todos persiguen los objetivos generales, pero de formas distintas y hasta niveles diferentes, ¿cierto? Entonces, para retomar, existen tres elementos fundamentales dentro de esta acción. ¿Quiénes son? A ver, la familia, ¿quién más? ¿Quién más dijimos? A ver. La comunidad, La el colegio. comunidad y el centro educativo, el colegio, ¿cierto? Excelente. Entonces, vamos a lograr que ese trinomio despegue, ¿no? Entonces, que no es fácil, sí, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Para eso es que ustedes están reunidos esta noche. Todos estamos reunidos tratando de
de alimentarnos de lo que necesitamos para poder ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cuáles son de alguna manera esas, como le llamamos, a ver, esas palancas que promueven el cambio, ¿ya? Una de esas palancas es la medición. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir el grado de interacción que tienen cada uno de nuestros estudiantes inclusivos en función a lo que nosotros le estamos brindando. Si ellos interactúan favorablemente, que es una condición importantísima para poder consolidar el aprendizaje en ellos, el proceso de interacción es fundamental. Vamos a tener en cuenta que estamos promoviendo ya una de esas palancas de cambio. ¿Bien? Otra es el debate y la reflexión. Cuando logramos que nuestros niños empiecen a interactuar en función a lo que están aprendiendo, eso es una reflexión y un debate de la misma práctica, de la propia práctica educativa. Y la tercera palanca, llamémoslo así, es la experiencia de otros, cuando ellos comienzan a expresarse en función a lo que están aprendiendo. Bien, entonces hay que tener en cuenta esos detalles para poder nosotros considerarlo, bien, ponerlo en práctica. No lo dejemos acá solamente en una reunión, sino que vamos a poder superar cada una de estas barreras y vamos a poder decir que vamos por buen camino. Bien, entonces, vamos a considerar eso. Vamos a compartir algunas estrategias, ¿les parece? Que se trabajan en el aula, básicamente considerando y garantizando las buenas prácticas y el éxito, la consolidación que se debe dar en estos niños, ¿bien? En nuestros niños incluidos. Vamos a ver. ¿Qué estrategias, a ver ustedes, compártanme un poquito, qué es lo que ustedes han considerado dentro de su labor para yo también poder compartirles las mías, pero qué es lo que ustedes han considerado que ponen en práctica y que les ha dado así muy buenos resultados? A ver, compártanme por favor. Algo que bajo el tiempo que están trabajando con ellos les ha podido permitir tenerlo en cuenta. A ver, cuéntenme un poquito. Ah, yo creo que hoy día están con frío, ¿o qué pasó? A ver, cuéntenme. Nada. ¿No? ¿No han tenido experiencia en el aula? Bien. Nada. Aló, buenas noches. Buenas Usted habla. noches. No ¿Sí? sé si me escuchen, un poco de bulla, pero voy a hacer el esfuerzo. En mi caso, yo soy mamá de una niña con discapacidad. Yo hice la inclusión. No ha habido ningún equipo SANE que me haya podido ayudar. Muchos me han dicho y muchos me han criticado que yo no debía de hacer la inclusión. Los padres no lo hacen. Pero yo digo, nadie se pone en mi lugar, porque yo no tuve ningún equipo SANE que me haya apoyado en la inclusión. Yo he tenido que orientar, porque justo estuve haciendo mi especialidad en educación especial recién, entonces tuve que ponerme firme en mí y hacer la inclusión de mi niña. A un inicio siempre es difícil, porque uno tiene que buscar la aceptación del maestro, que esté dispuesto, que los acepten y que los incluyan en las actividades. También que estos chicos tienen derecho a aprender, no solamente socializar. Exacto. También tienen derecho a aprender a leer, a escribir. Por algo van a una institución educativa, ¿ya? Yo he hecho todo sola. Quizá en los últimos grados,
primaria, hay un equipo SANE que sí me ha ayudado, pero no como yo quería, porque el nivel de mi hija es un poco, ella podía dar a más. He hecho todo lo que he podido. Uno, otro. Soy profesora también de educación especial ahora. Y ahora, la verdad que estoy indignada porque a un chico con síndrome de Down lo han incluido en una institución educativa. Este chico socialmente no da, o sea, ha tenido muchas dificultades. No le han enseñado ni a escribir su nombre, o sea, no sabía él. Pero sí le dan sombras y caligrafía, eso sí, sí repasa. Pero el detalle es que ahora me he enterado que cómo es que este chico ha entrado a una institución regular, porque uno de sus parientes trabajaba en un agujero y gracias a él encontró a ese equipo. Y ningún profesor, nadie podía decirle nada al niño, nada, porque decían algo, la mamá le decía, ese es su tío, para que le llame la atención. O sea, yo creo que son dos cosas totalmente distintas cuando hablamos de inclusión. Y hay personas que no saben realmente lo que es inclusión y yo personalmente he luchado contra esa inclusión, ¿no? He ido contra el bullying que le hacían, he visto las maneras, las estrategias y he orientado tanto a los maestros. En las reuniones yo siempre sensibilizaba a sus compañeros, en la reunión de padres. Yo siempre he visto la manera de sensibilizar a todos, porque la aceptación no solamente el aula, no solamente la docente, son toda la comunidad educativa, desde el director hasta el señor de servicio, ¿no? Que tienen que conocer también, respetarla, que nadie le haga nada, ¿no? Entonces, es algo que en nuestra sociedad, personalmente en el Perú, es un poco difícil, porque aún son renuentes en incluir a nuestros niños. Y yo lo veo porque hay mamás de chiquititos con síndrome de Down que les cierran las puertas y le dicen que no, y le engañan diciendo, sí, espere hasta tal fecha, va a tener su cupo reservado. Van y dicen, no, ya no hay el cupo. Entonces, es luchar contra una sociedad educativa todavía que excluye a nuestros niños, que no existe esa inclusión que realmente nosotros hablamos. No pueden decir que sí, pero del dicho al hecho es difícil. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Azucena, preciosa. Gracias por tu intervención realmente valiosa porque eres mamá de un niño, ¿no? Con discapacidad. Y de verdad, lo que ha mencionado Azucena es nuestra realidad. Es totalmente cierto, ¿no? Existen muchas barreras todavía para poder tener esa aceptación de niños incluidos, de niños con discapacidad en las aulas, ¿no? Y es básicamente porque no se encuentran preparados, ¿no? La gran mayoría de escuelas no están preparados, tanto en infraestructura, ¿no? Como en contar con algún personal capacitado frente a ello. Entonces, ¿cómo puede garantizar una calidad de educación, de atención, velar por la integridad de estos niños si es que no cuentan con ese tipo de recursos, ¿no? De lineamientos dentro de lo que corresponde, ¿no? Es en realidad complicado, sabemos que se está trabajando en función a eso, pero en nuestro país sí hay algo muy cierto, es que existe demasiada burocracia, ¿no? En todos los aspectos, hay que pasar filtros y si no tienes por ahí alguien que te ayude, pues se detiene tu documentación, tu solicitud, ¿no? El proyecto que puedas presentar. Entonces ya lo dijo Azucena, ¿no? Se dan a veces hasta los procesos de matrícula tediosos porque no quieren aceptar a los niños, ¿no? Entonces, frente a eso es que se está formando ya comisiones de trabajo en función a poder respaldar, de poder velar, supervisar y velar por los procesos de matrícula de estos niños, ¿no? Que reúnen estas condiciones y que tienen todo el derecho de estar incluidos. Ya sabemos que sí
es necesario también que los padres sepan que hay requerimientos para que los niños sean incluidos, ¿no? Ya hemos hablado de ello, de tener una preparación previa y puedan ser incluidos con una ficha de derivación. Entonces, ya también existe la responsabilidad y el compromiso de los padres, ¿no? Definitivamente. Entonces, frente a eso, hay que tenerlo en cuenta, por favor. Bien. Entonces, cuando hablamos de estrategias en educación inclusiva, vamos a tener en cuenta que es muy importante dentro de las orientaciones pedagógicas el material que se va a utilizar con estos niños, cómo es que lo vamos a presentar, qué recursos se van a tener en cuenta en función a su aprendizaje, ¿no? Otra de las, en cuanto a las orientaciones pedagógicas, es importante también tener en cuenta que motivar al estudiante, ¿no? Mediante ejemplos, demostraciones, de modo que tenga la intención de darle sentido a lo que aprende. Entonces, la parte vivencial, la parte cuando son pequeños, ¿no? Trabajar mucho el aspecto sensorial con ellos. Los temas de estudio deben adecuarse a nivel de nuestros estudiantes. Los materiales presentados deben ser potencialmente significativos, ¿ya? El docente, dentro de sus estrategias, debe favorecer y facilitar la participación de estos niños, ya permitiendo así la libertad de expresar sus ideas. Ellos tienen que expresarse. Bien, eso se da a través del diálogo, de las experiencias que tienen en función a las sesiones de aprendizaje. La colaboración con los compañeros en el aprendizaje, ¿no? En la construcción de estos conocimientos es importante. Otro también es que dentro de las actividades pedagógicas, el docente, ¿de acuerdo?, debe incluir esa interacción social y debe generar siempre, siempre un clima de confianza. Saber, los niños tienen que ser conscientes que equivocarse no es algo malo. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Si no nos equivocamos, no aprendemos, ¿no? Tenemos que equivocarnos. Entonces eso, cuando se genera un clima de confianza en las aulas, definitivamente nuestros niños van a sentirse en esa libertad de poder expresarse. Ténganlo por seguro, ¿no? Bien, en cuanto a los ambientes pedagógicos y los materiales a utilizar, es importante que considerarlo como una estrategia siempre, que nuestros estudiantes realicen sus actividades en ambientes bien estructurados, organizados, limpios, ¿no? Donde el orden les facilite a ellos el poder desenvolverse adecuadamente. Otra de las estrategias también es organizar el aula de manera que todos puedan ver siempre a la maestra, ¿no? A su auxiliar, y crear grupos heterogéneos. Nunca los agrupen por alguna condición específica. Esos grupos heterogéneos, ahí está, como se dice, la riqueza de lo que ellos van a aprender, porque en esa variedad es que ellos van a poder experimentar diferentes situaciones. El aula inclusiva debe ser un ambiente rico en estímulos, ¿ya? Lo que se logra con diferentes recursos y materiales de distinto tipo. Utilicen música, utilicen murales, fotografías, entre otros recursos. Bien, yo sé que ustedes también tienen recursos específicos con los que van a darse cuenta que sus niños aprenden mejor. Entonces, vayamos hacia eso, ¿de acuerdo? A esos estímulos, apoyos, a esos materiales, actividades que los enganchen, ¿sí? Con ese logro de un aprendizaje significativo. Entonces, por ejemplo, ¿no? La utilización de la música para crear ambientes de trabajo, digamos, más dinámicos o también más relajados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos concluir? Vamos a hacer unas conclusiones el día de hoy, ¿de acuerdo? Yo diría
que de acuerdo a las estrategias que acabo de mencionar anteriormente, la educación inclusiva va más allá del aula, ¿no? En realidad parte desde la reflexión propia del maestro en relación a su quehacer pedagógico, a la diversidad de estudiantes que tiene a su cargo. Es importante también, además, digamos, una reconceptualización de lo que corresponde a la cultura, a las prácticas escolares, para poder atender esa dicha diversidad. A veces tenemos en nuestra mente arraigado así en nosotros, no, yo enseño así y yo sé que debería ser así. Y no nos damos esa oportunidad de poder crear nuevos conceptos, de incrementar nuevas estrategias, de experimentar, ¿de acuerdo?, con lo mejor, qué es lo que puede suceder si yo le brindo esto a mi niño, ¿no? Entonces, para ello es necesario diseñar procesos que garanticen, acuérdense de esta palabra, diseños que garanticen la participación de todos nuestros niños. Bien, entonces solamente así vamos a saber que en la vida de la escuela ha comenzado a poder sentirse, ¿de acuerdo?, esa empatía y esa solidaridad, ese compañerismo que se necesita vivirlo, sentirlo todos los días frente a nuestros niños con inclusión. Entonces, yo de verdad estoy sumamente agradecida a cada uno de ustedes por su atención, por su participación en estas sesiones que nos ha unido y espero que no sean las últimas. Sigan capacitándose, sigan aprendiendo, que la vida es eso, ¿no? Es un constante aprendizaje. Entonces, nunca dejamos de aprender, siempre hay algo nuevo. Y si existe ese compromiso, esa vocación que los ha llevado a educación, pues déjenme decirles que nuestra labor es tan importante y que nunca termina, ¿no? Tenemos que seguir en ese camino. Así es que yo les agradezco mucho, deseándole muchos éxitos a cada uno de ustedes en la labor que realizan. Si no están todavía realizando la labor de educación, sigan por este camino de la preparación y proyéctense siempre a más, ¿de acuerdo? A más, porque ahí deberían estar siempre ustedes, en ese camino. Así es que muchas bendiciones, un gran abrazo y me siento profundamente agradecida con cada uno de ustedes por haberme acompañado en estas 4 sesiones. A la escuela, Educa Smile, gracias una vez más por confiar en mi labor, en mi desempeño y en esta humilde servidora. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Miss. Perfecto, maestra, excelente clase. Agradecer a Educa Smile una vez más por invitarnos a este tipo de capacitaciones que nos ayudan. Es cierto, maestra, nos ayudan a poder ampliar nuestros conocimientos, afrontar los casos que hoy pasan más a menudo que antes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera en Educa Smile buscamos, tenemos ese fin también, aparte de brindar las capacitaciones que tenemos con usted también, poder hacer que las personas, nuestros estudiantes también refuercen su aprendizaje y, ¿por qué no también otro tipo de público, ¿no? Otro tipo de personas, sean padres de familia, directivos, profesores, auxiliares, ¿no? Y lo bueno es que usted puede llegar a ese tipo de público porque tiene toda la experiencia y conocimiento y por ello encargamos esta labor a usted para que de esta manera nuestros estudiantes puedan sentir bien capacitados. Entonces, maestra, usted también una vez, muchísimas gracias. Una vez más, muchísimas gracias por dedicarnos ese esfuerzo y ese sacrificio que le pone a este trabajo. Gracias. Maestra, vamos a tener el siguiente jueves la siguiente capacitación y otro tipo de coordinaciones que estamos realizando. Sí, de todas maneras. Muchas gracias una vez más y un saludo especial para Azucena. Azucena, me ha encantado tu caso y de verdad no doblegues ahí, ponle mucha fuerza
y adelante, adelante, adelante. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Mi. Buenas Gracias. noches. Bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. En la siguiente clase, para seguir tratando el último tema, que todavía tenemos, que va a ser totalmente gratuito, nos vemos en la siguiente clase. Atentos a nuestro Facebook, a los grupos de WhatsApp, donde vas a recibir el enlace para que te puedas conectar a la siguiente sesión. Bien, muchísimas gracias con todo. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en los próximos días. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.